Del día de hoy, si gustan así sentados como están para que no batallen, así hacemos la oración. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Pedimos, invocamos la presencia del Espíritu Santo diciendo: ven Espíritu Santo, llena los corazones de tus fieles, el fuego de tu amor. envía Señor tu Espíritu y todo será renovado, se renueva la faz de la tierra. Oh Dios, que has instruido y iluminado los corazones de tus fieles con la luz del Espíritu Santo, haz que este mismo Espíritu nos haga gustar y amar el bien, y siempre llena de gozo los consuelos divinos. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Espíritu Santo, fuente de luz. El Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. Muy bien, vamos a ver ahora un tema que es un poquito medio, a ver si no les causa controversia, ¿verdad? Sobre todo porque aquí, cuando lo estuve leyendo, lo estuve preparando, dice que el Papa Juan Pablo I, que solamente duró 33 días en el pontificado, dice que cuando utilizó esta imagen metafórica de Dios, dice que hubo muchos que se escandalizaron al escucharla. Es decir, estamos en la página 257 de los que traen su manual, en la cual, mencionará este símbolo, y más que un símbolo, entendámoslo como una metáfora, que es más, digamos, entendible esta palabra, utilizar como metáfora la palabra madre referida a Dios, ¿sí? Es decir, nosotros quizá esto nos choca un poquito porque estamos acostumbrados a llamarle a Dios Padre, ¿verdad? Incluso en la oración que Cristo nos enseñó nos hace que nos dirijamos a Dios como un Padre nuestro. Y recordemos que incluso en el credo, cuando comenzamos, ¿cómo dice el credo iniciando constantinopolitano? Creo un solo Dios, Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra. Bueno, vamos a ir un poquito descifrando esta cuestión que es tan interesante y que nos va a ayudar a entender, digamos, el rostro femenino de Dios. Sí, en ese sentido, vamos a descubrirlo, que está interesante este tema y sobre todo porque lo plantea desde un ámbito no ideológico, porque estas cuestiones ideológicas del feminismo moderno y esas cosas que son un poco, a veces, que rayan en lo aberrante, no está en esta índole. Es decir, lo que vamos a tratar es los rasgos los rasgos maternos de Dios en cuanto a la Biblia, es decir, lo que nos dice la Sagrada Escritura respecto a esto, que vamos a entender este aspecto, este rasgo femenino o este rostro femenino de Dios, entendido como una madre. Bueno, lo que vamos a entender entonces en ese sentido son estos rasgos, digamos, del lenguaje humano de la Biblia, en los cuales se nos menciona este rostro de Dios como un rostro con rasgos femeninos, ¿sí? Es decir, vamos a descubrir, por ejemplo, nosotros en nuestra antropología cristiana sabemos que hombre y mujer somos imagen y semejanza de Dios, que tenemos la misma dignidad. No es que uno valga más que el otro, no es que el hombre esté por encima de la mujer ni la mujer por encima del hombre, sino que somos imagen y semejanza de Dios, que tenemos la misma dignidad, pero somos diferentes, ¿verdad? Eso es un hecho, somos distintos. Hombre y mujer no somos iguales, somos distintos en nuestra forma de ser, nuestra forma de comunicarnos, incluso en nuestra biología, ¿sí? En muchos aspectos somos distintos, aunque existe la misma dignidad, somos imagen y semejanza de Dios, pero esto nos queda claro a todos tenemos este pensamiento cristiano, ¿no? Sabemos de esta manera que entendemos así este concepto de la dignidad humana. Bueno, este aspecto de manifestar o de descubrir los rasgos femeninos de Dios, como les decía, con Juan Pablo I, este pontífice que estuvo entre Pablo VI y Juan Pablo II, después del concilio, estuvo en el año 78, que a propósito, hoy se cumplen, en el 79 vino, ¿sabe cuántos años cuando vino el Papa Juan Pablo II hoy, por estos días? 47 años. ¿47 años? ¿Ya tantos? Sí. Yo todavía no nací. Todavía ni en la vida. Bueno, en el 78, en octubre, por esas fechas, cuando el Papa Juan Pablo I, que nomás duró 33 días, habló acerca de esto, dice que provocó un escándalo. Sin embargo, este tema tiene profundidad bíblica, el descubrir esta cuestión o este rostro femenino de Dios. ¿Por qué hablar de un Dios en femenino? Porque fíjense que existen términos que para nosotros
por ejemplo, ya en el español, en el castellano, no nos resuenan tanto. Pero en el hebreo bíblico, es decir, en la lengua que fue escrito el Antiguo Testamento y el griego que fue escrito en el Nuevo Testamento, la mayoría de los textos, griego y hebreo, las palabras que nosotros entendemos hoy, ya sea en el género masculino o femenino, que estamos hablando de gramática, no es lo mismo que se entendía en el texto original, ¿sí? Es decir, hay palabras que nos ayudan a reconocer, por ejemplo, un rasgo femenino, por ejemplo, la misericordia, que nosotros entendemos, ¿sí? Que Rahab se dice en hebreo que significa entraña, ¿sí? Es que al final significa útero, ¿sí? Lo que se entiende como este seno en el cual el hombre es engendrado y concebido, es decir, tiene que ver con la cuestión materna, es decir, de ahí viene esta raíz, la raíz misericordia. Por lo tanto, si Dios es misericordioso, implicaría que Dios tiene entrañas de mujer, ¿sí me voy a entender? Es decir, cuando te dan una mala noticia, ¿qué es lo primero que te pasa? Te duele la panza, ¿no? No les pasa que de repente, ay, córrele al baño porque te dieron una noticia buena, emocionante o lo que sea, lo primero que te duele, o alguna noticia triste, o alguna noticia dolorosa, emocionante, lo que sea, lo que te causa una emoción, siempre repercute en las entrañas, es decir, en nuestro estómago, podríamos pensarlo de esa manera. Bueno, por eso viene de esta palabra misericordia. ¿Por qué? Porque tener compasión cuando ves algo que te duele, por ejemplo, alguna situación en la calle de pobreza, de dificultad, de algo, bueno, lo que te hace, lo que te mueve es esta misericordia, que a veces te sientes hasta que te duele el estómago, la panza, ¿verdad? Porque si viste alguna situación triste, pues te conmueve. Esto es lo que pasa. Bueno, estas palabras como la misericordia tienen características femeninas, por ejemplo, también en la cuestión de la fidelidad, la cuestión del amor, de la bondad, la misericordia. Todo esto estaba atribuido o vinculado a características netamente femeninas. Y se le atribuyen a Dios. ¿Cómo es posible que esta se le atribuya a Dios? Bueno, esta es, digamos, una de las primeras cosas que nosotros debemos de entender, que en el Antiguo Testamento a Dios se le atribuyen cualidades femeninas. Y esto no nos debe asustar porque aparece en la Biblia. Es decir, no es algo que esté en contradicción con nuestra propia fe, porque a Dios no lo podríamos nosotros encasillar, digamos, en ese sentido, como un hombre, como un varón, o entenderlo. Quizá a veces tenemos la imagen de Dios Padre como un señor viejito con barba blanca y una túnica. Así a veces lo concebimos, ¿no? Porque eso nos enseñaron quizá desde el catecismo. Sin embargo, Dios no es ni hombre ni mujer, es Dios. El hombre y la mujer somos limitados, somos criaturas. Sin embargo, esta expresión, este vocablo, este término de Dios es un término trascendente que trasciende todo espacio, todo tiempo y toda materia. Es decir, estamos hablando de que en Dios no puede caber un sexo, como nosotros, el sexo femenino o el sexo masculino, para hablar del hombre y para hablar de la mujer. Entonces, lo que nosotros entendemos es que existen cualidades que están vinculadas a lo masculino y cualidades que están vinculadas a lo femenino, ¿sí? Es decir, por ejemplo, la cualidad de engendrar, de dar a luz, está vinculada a lo femenino. La cualidad de la ternura está más vinculada a lo femenino. La cualidad, por ejemplo, de la fuerza, de la lucha, del combate, está más atribuido a lo masculino. ¿Sí me voy a entender? Es decir, son cualidades que se van dando. Y estas cualidades también femeninas, como la misericordia, la bondad, la compasión, están vinculados en el Antiguo Testamento con esta figura divina. En el punto número 2 se nos habla del origen de la idea de Dios Madre. En ese sentido, en la religión bíblica, que digamos al ser más reciente en su entorno de otras religiones, por ejemplo la mesopotámica, religiones mesopotámicas como Asiria, como las religiones babilónicas, persas, en la parte del norte de Egipto, es decir, todas estas religiones son anteriores a la religión judía. Y en muchos casos, bueno, se fueron atribuidos al Dios verdadero características ligadas con la fertilidad. Sin embargo, en ese sentido, el pueblo de Israel tenía mucho cuidado y cautela en llamar a Dios bajo esta característica de la fertilidad, porque habían muchas diosas de los panteones, digamos,
de otras religiones a que se les atribuía esta capacidad de la fertilidad, es decir, a la mujer que se le atribuye esta cualidad de la fertilidad, bueno, se atribuía también a distintas dioses, y por lo tanto la religión judía, la religión bíblica, trataba con cautela esto. ¿Por qué? Porque se podía considerar a Dios, a Yahvé, como si fuera una diosa más de la fertilidad. Y por eso muchas cuestiones de las cualidades femeninas era mejor tratarlas con cautela. Por eso el pueblo de Israel no trataba en muchas ocasiones este aspecto femenino de Dios, para que no se fuera a confundir en este sentido la diosa, por ejemplo, Astarte, que era la diosa de la fertilidad, en este contexto de Canaán, no se fuera a confundir con Yahvé, que era, por eso se le consideraba Yahvé, el Dios de los ejércitos, es decir, se le atribuía quizá un aspecto más masculino que femenino para no vincularlos con ello. Bueno, así, digamos, podemos descubrir que a Dios se le adoraba como uno solo, como un Dios único, que también en ese sentido se entendía como un esposo ligado a su esposa, que es el pueblo de Israel. Y por lo tanto esta palabra esposo se vinculaba más a lo masculino. Es decir, si ustedes se fijan, aunque existen estas características femeninas, la Biblia en el Antiguo Testamento es muy cautelosa en atribuirle a Dios estas características, por ejemplo, de la fertilidad, para no confundir al pueblo de Israel, que vivía en un entorno totalmente idolátrico, como si fuera otra diosa más de las diosas que ya existían de la fertilidad. Bueno, parecería que a primera vista que Dios tiene una sexualidad masculina y femenina. Sin embargo, en Dios se realiza de modo inminente y trascendente la masculinidad y la feminidad. Es decir, no podemos decir que Dios sea hombre o que Dios sea mujer, ¿sí? No podemos decir o identificarlo con uno solo. ¿Por qué? Porque Él comprende y resume en sí, de modo divino, todas las cualidades masculinas, pero también todas las cualidades femeninas, ¿sí? ¿Por qué? Porque la Biblia dice que el ser humano, como masculino y femenino, como varón y mujer, es lo que constituye la imagen de Dios. Si hubiera dicho, Él creó al hombre a imagen y semejanza y luego creó a la mujer, hubiéramos pensado que entonces el hombre nomás es imagen y semejanza de Dios y por lo tanto Dios es hombre, es masculino. Sin embargo, cuando dice, creó Dios al hombre y a la mujer, macho y hembra los creó, a imagen y semejanza suya los creó. Es decir, repite esta parte para dar a entender que tanto este aspecto masculino y femenino del ser humano es imagen y semejanza de Dios, ¿sí? Por lo tanto, ninguna imagen humana podría ser suficiente para hablar de Dios. No podremos nosotros en ese sentido decir que Dios es solamente está envuelta en un ámbito, en un halo masculino o femenino. En ese sentido, Dios es el prototipo no solo de lo masculino, sino también Dios es prototipo también de lo femenino. El punto número 3 dice, Dios Madre más cercano a nosotros. Ustedes, a ver, no mientan, no mientan. Cuando ustedes, si tienen a su papá y a su mamá, tienen alguna dificultad, ¿con quién van primero? Todos vamos con la mamá, ¿ah? Un niño, yo veo que mis sobrinitos cuando están enfermos, quieren más a la mamá, en ese momento estar con la mamá que estar con el papá. ¿Es natural esto, no? Sí. Yo pienso que sí. Yo creo que todos cuando estábamos chiquitos buscamos más a la mamá que al papá. Buscamos al papá quizá en otro ámbito, en otras cosas, pero quizá todo ser humano normal, común y corriente, pienso yo, que lo primero que acude siempre es a la mamá. ¿Por qué? Porque uno se siente, hay un vínculo, pero hay un vínculo más fuerte. Y el vínculo con el padre se va formando poco a poco, pero el vínculo con la madre desde el nacimiento existe profundamente. El vínculo con el padre se va formando poco a poco, se va uno vinculando, ¿verdad? Pero desde el vientre materno existe este vínculo con la madre, por lo tanto, digamos que esta imagen no es tanto simbólica, no es que Dios sea una mujer. Esta imagen es más bien metafórica. ¿Sí me van a entender lo que significa una metáfora? Decimos una comparación, es decir, Dios es como una madre, ¿sí? En ese sentido, ¿por qué? Porque permite dar mayor espacio espiritual a los valores femeninos. ¿Por qué? Porque la imagen femenina de Dios, como una madre, lo pone más cercano a nosotros. Quizá el padre implica autoridad, implica límites, implica quizá
el miedo de superar quizá un cierto límite. Por eso es importante el padre de familia, ¿verdad? Porque el padre de familia te pone un límite y te pone autoridad y te hace que seas obediente, responsable. Es decir, es muy importante un padre de familia en el hogar. Pero una madre quizá te hace tener este vínculo más cercano, y por lo tanto tener esta imagen de Dios como madre es tratar de ubicar o tratar de poner esta imagen de Dios más cercana al ser humano. Por eso hay muchos textos que expresan esta emoción de Dios como madre. Vamos a escuchar, por ejemplo, Jeremías 31:20, este fragmento. No sé si alguien quiere leerlo. Efraín, ¿alguien quisiera leer? Adelante, Enrique. Efraín es para mí un hijo querido, un niño predilecto, pues cada vez que lo amenazo vuelvo a pensar en él. Mis entrañas se me conmueven y me lleno de ternura hacia él. ¿Quién es Efraín? ¿Se acuerdan? El hijo de José. ¿El hijo de quién? De José. Exacto. Es decir, él y Manasés son hijos de José. ¿Y José quién es? José, ¿se acuerdan? José el soñador. Uno de los 12 hijos de Jacob. Es decir, de las 12 tribus de Jacob, no se le dio, digamos, un territorio a José, sino a los 2 hijos de José, Manasés y Efraín. Y Efraín en ese sentido era uno de las tribus que se encontraban más al norte, que caían más en la idolatría porque se encontraban, digamos, en más vínculo con pueblos, digamos, que no eran exactamente pueblos paganos, pueblos, no me viene la palabra, extranjeros, ¿sí? Es decir, estaban más en contacto con cultos extranjeros y con el pueblo extranjero, y obviamente aceptaba mucho más fácil las divinidades extranjeras, y por lo tanto este pueblo se desviaba constantemente, idolátricamente, adúlteramente a otros dioses. Y por eso esta expresión aquí dice, fíjense cómo dice: Efraín es para mí un hijo querido. Es decir, a pesar de que me abandona, a pesar de que va en pos de otros dioses, es mi hijo querido, un niño predilecto. ¿Ustedes se imaginan un hombre diciendo esto? Generalmente no, ¿verdad? Pues los hombres quizá no tenemos esta expresividad para referirnos a los niños, pero las mujeres sí. Las mujeres sí le dicen a un niño querido, mi niño predilecto. Y dice que mis entrañas se conmueven y me lleno de ternura hacia él. Es decir, ¿qué se está refiriendo? Las entrañas, la ternura, es decir, el seno materno, recordar cuando lo tuvo en el seno. Es decir, me imagino que las mujeres cuando están embarazadas pues experimentan todas estas emociones y todo lo que implica el dar a luz. Bueno, esto será este sentimiento que Dios experimentaba con este hijo desobediente, este hijo que iba en pos de los ídolos, idólatra, que iba, digamos, abandonando constantemente al Señor. Y dice, cada vez que lo amenazo, pienso en Él. Y mis entrañas se conmueven y me lleno de ternura hacia Él. Es decir, aquí podemos ir vislumbrando cómo esta imagen de Dios Madre se transmite a través de esta palabra. ¿Por qué? Porque esta palabra misericordia, rahamim, que significa entrañas, es el masculino, es el plural, raham es el singular, significa fundamentalmente, esto está hasta el final, el último renglón de la página 259, significa seno materno, es decir, útero, es decir, el útero donde se forma el niño, donde se forma el bebé. Y al atribuirle entonces a Dios la compasión, la misericordia, se afirma entonces de manera implícita que tiene entrañas de mujer, de madre. ¿Sí me voy a entender con esto? ¿Vamos bien hasta aquí? ¿Sí? Es decir, estamos viendo entonces cómo metafóricamente se puede implicar o se puede vincular esta imagen de Dios, metafóricamente, como una madre, que tiene entrañas de compasión, de misericordia por sus hijos. El número 4, Sión, Jerusalén, símbolo de Dios Madre. ¿Por qué Sión? ¿Sión qué era? Es un montecito. Dentro de Jerusalén, Jerusalén está en una montaña. Y dentro de esa montaña existía el monte Moria, donde estaba el templo, y el monte Sión, donde Jesús hizo la última cena, donde se encerraron los discípulos, donde llegó el Espíritu Santo, etc. Varias cosas que acontecieron en el Nuevo Testamento allí, pero ese monte Sión era donde vivían toda la gente. Hagan de cuenta que era la zona del Infonavit ahí. Ahí ya vivía ahí toda la gente, y la zona de los ricos vivían en otro lado.
y la zona de los sacerdotes, de los saduceos, vivían en otra colina, y en el monte Moria estaba allí el templo, es decir, eran unas colinitas. Bueno, donde estaba este monte Sión, es decir, donde se encontraba lo más poblado, lo más popular de esta ciudad, donde se encontraban todas las casas habitación. Bueno, este lugar, Sión, que era una sección dentro de esta ciudad de Jerusalén, allí podríamos decir que se encontraba donde, digamos, donde había muchos niños, donde había mucha gente, donde polulaban muchísimas personas, y por lo tanto podríamos decir que era donde se engendraban todos los hijos de Israel. Y por lo tanto definir este monte de Sión como una madre, como una esposa, era identificable con pensar que era como un seno materno donde nacían los hijos de Israel. Y por lo tanto este pueblo de Dios es presentado con frecuencia con esta figura femenina de Sión, es decir, Dios es el Padre, Sión es la madre, y de Sión nacen todos. Vamos a escuchar este texto, adelante por favor. Ruge el Señor desde Sión, desde Jerusalén hace oír su voz. Para su pueblo el Señor es un refugio, un baluarte para los hijos de Israel. Sabréis entonces que yo soy el Señor vuestro Dios, que habito en Sión, mi monte santo. Jerusalén será lugar santo, y los extranjeros no volverán a pasar por ella. Una fuente que manará del templo del Señor, regará el valle de las acacias. Es por eso que también entonces Sión se convertirá también en la esperanza del pueblo. ¿Por qué? Porque Dios está en medio de ellos, y esta presencia de Dios, es decir, esta presencia de Dios se manifiesta como una especie de seno materno que engendra nuevos hijos. Vamos a escuchar la siguiente cita, alguien que quisiera leerla. Adelante, Donato. Alza la vista y mira a tu alrededor, todos se reúnen y vienen a ti, tus hijos llegan de lejos y a tus hijas las traen en brazos. Al verlo te pondrás radiante, palpitará y se ensanchará tu corazón, porque volcarán sobre ti las riquezas del mar y te traerán los tesoros de las naciones. Es decir, Sión se convertirá en este lugar donde los hijos y las hijas vuelven. Es decir, entendemos en este sentido como Jerusalén es entendida como esta mujer fecunda, esposa, que da luz a los hijos de Israel y que luego todos convergen hacia ella. Entonces, en el Nuevo Testamento se vio ustedes han escuchado esta expresión, hija de Sión, ¿sí? Que se le atribuye a la Virgen María. Sí. ¿Por qué? Porque la Virgen María es esta a la cual también los profetas anunciaban como la madre del Mesías. Y esta madre del Mesías, la Virgen María, digamos, es entendida como también el prototipo de esta ciudad, de una ciudad madre, donde un pueblo entero va a surgir. Es decir, a través de Jesucristo, nosotros también nos convertimos en hijos de Dios. Y al ser hijos de Dios, hermanos de Jesucristo, tenemos una madre, que es María. Por eso es identificada esta ciudad de Jerusalén con María. Sión con la hija de Sión, es decir, la madre del Mesías, Jesucristo, ¿sí? Por lo tanto, Sión, Jerusalén es la ciudad madre por excelencia y lugar de los nuevos nacimientos. ¿Quién gusta leer estos dos rengloncitos? Adelante. Dirán de Sión, todos han nacido en ella, el único, el Altísimo la ha fundado. Muy bien, entonces aquí por eso se nos habla que todos han nacido en Sión, como esta figura metafórica en la cual se relaciona Sión, esta ciudad, la madre de todos los israelitas, con la hija de Sión, que es la Virgen María, madre de todos los creyentes, todos nosotros que creemos en Jesucristo. Por lo tanto, Sión, digamos, no es una madre por sí misma. Es decir, podríamos entender que Sión no es madre por sí misma, sino que necesita también del padre, del esposo, para engendrar. ¿Y cuál es este simbolismo del padre, del esposo? La Shekinah. Ustedes han escuchado hablar de esta expresión, que significa presencia. La presencia de Dios, que es la Shekinah, que es la que inundaba la tienda del encuentro cuando bajaba la nube, ¿se acuerdan? ¿Sí? Que se posaba sobre la nube, sobre la tienda del encuentro. Recuerden que esta es la misma expresión que utiliza el arcángel Gabriel cuando va con la Virgen María y le dice: el Espíritu de Dios se posará sobre ti. Es decir, la Shekinah de Dios también se posará sobre ti. Y el hijo que va a nacer será llamado Hijo de Dios. ¿Por qué? Porque el Espíritu Santo, por obra del Espíritu Santo, concebirás
y darás a luz un hijo. Es decir, esta Shekinah del Antiguo Testamento, en la cual se posaba el Espíritu de Dios a través de una nube, es el mismo Espíritu que se posa a través de la Virgen María, la Madre de Dios, y concibe por obra del Espíritu Santo. Por lo tanto, entonces, esta habitación, esta presencia, este término procede del habitar, es decir, que la Shekinah es una forma de habitar en la cual esta presencia era una presencia femenina de Dios y era considerada también por los rabinos como una madre divina que llena de ternura, que acompañó a su pueblo en el exilio. Es decir, durante también todo este tiempo, el trayecto del desierto, desde la salida de Egipto hasta la entrada a la tierra prometida. Por lo tanto, la Shekinah no es, digamos, un término propiamente bíblico, propiamente hablando, pero esta idea de la presencia de Dios, de la morada de Dios en medio de su pueblo, recorre toda esta Biblia, y por lo tanto podríamos nosotros darnos cuenta que esta presencia divina de Dios, la Shekinah en medio del pueblo, es lo que originaba hijos de Israel. Esta Shekinah, es decir, este Espíritu Santo que se posa sobre la Virgen María y por medio del cual también es el Espíritu Santo, por medio del Espíritu Santo concibe la Virgen María a Dios, concibe un hijo, concibe al Hijo de Dios. También nosotros nos convertimos en estos nuevos hijos del nuevo pueblo de Israel, y ella se convierte en la madre de todos los creyentes. Es decir, una profecía con un cumplimiento. Sión, la Virgen María, la presencia de Dios y el Espíritu Santo, los hijos de Israel y el nuevo pueblo de Dios, que somos nosotros. ¿Sí? Punto número 5. Dios entendido como sabiduría. La Jokmah o Sofía, ¿sí? Sabiduría es en castellano, Jokmah es un vocablo en hebreo que significa esto mismo, sabiduría, o Sofía en griego, ¿verdad? Todos estos términos se entienden lo mismo, Sofía, Jokmah, sabiduría. Bueno, el pueblo de Israel, eso se lo resumo así rápidamente, había muchos pueblos que consideraban la sabiduría como una divinidad. Por ejemplo, la diosa de la sabiduría para los griegos, ¿quién era? La diosa de la sabiduría, Atenea. Nosotros la tenemos aquí, que la acaban de renovar con ¿sabes cuántos miles de millones de pesos? La Minerva, es la misma, nomás que es para los romanos, es la diosa de la sabiduría, ¿sí? Que tiene otros atributos, pero es la diosa de la sabiduría. Es decir, en muchas culturas y en muchas religiones se entendía la sabiduría como una diosa. En la religión de la Biblia, en la religión judía, no es así. La sabiduría es considerada la primera criatura en haber existido, es decir, la que asistió a Dios desde la creación del mundo, pero no deja de ser criatura y no deja de ser un atributo divino. Santa Sofía, ¿han escuchado esta expresión? Ahora que vayamos a Turquía, a Estambul, ahí vamos a llegar a lo que ya es una mezquita, pero que era considerada Santa Sofía, no porque exista una mujer que se llamaba Sofía y que murió y luego la canonizaron, no se está refiriendo a eso. Santa Sofía o Hagia Sofía se refiere a la sabiduría de Dios como un atributo divino. Aquí por el Álamo hay una parroquia que se llama Santa Sofía, y el párroco de allí es amigo contemporáneo, y él dice que batalló mucho porque la gente pensaba que Santa Sofía era una virgen. Dice que la Virgen de Santa Sofía, así pensaban, y él hizo un nuevo ícono en el cual pone a la Santa Sofía como un ángel, ¿sí? Con el mundo en la mano, en un trono, entendido como este atributo divino. No es Dios, no es un santo de carne y hueso, sino un atributo de Dios, la sabiduría. Y es la primera criatura en haber existido, y la que asistió a Dios desde la creación del mundo. Esta es a lo que se refiere, ¿sí? Es decir, el pueblo bíblico no entendía la sabiduría como una diosa o algo separado de Dios, sino como una criatura, la primera en haber existido. Y esta sabiduría es un atributo divino. Esto es lo que quiere decir, en pocas palabras, este punto. ¿Sí? Porque aquí quizás no se comprende del todo, pero esta es un atributo que obviamente también se atribuye Jokmah. Jokmah significa la sabiduría, es femenino, es decir, un atributo femenino que se le atribuye a Dios, en ese sentido entendido también como en el ámbito de lo femenino. El espíritu, punto número 6, expresión de lo femenino de Dios.
Y para esto es importante que entendamos esto mismo de los términos. Acuérdense, Raham, Rahamim, que significa entrañas y también significa misericordia. Sofía o Jokma, que significa sabiduría. Es decir, todas estas palabras para nosotros también están en femenino, ¿sí? Son expresiones en femenino. Pero hay una palabra que es muy interesante, que es el espíritu. ¿El espíritu en qué está? ¿En masculino o femenino? En masculino. Pero lo curioso de este término, que en hebreo, la palabra ruah, ¿sí? Significa, esta palabra es el espíritu, pero es femenino, ¿sí? Esta palabra es femenino. En hebreo. Es decir, como si estuviéramos, si lo quisiéramos traducir literalmente sería la espíritu. ¿Sí? ¿Okay? Y en griego, ¿sí? Neuma es neutro. Y de hecho, por ejemplo, cuando se persina uno en italiano también se utiliza neutro. En el nombre del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Dello significa, como aquí también, lo espíritu, como si quisiéramos traducirlo. Es decir, en el italiano se dice hasta cierto punto, este término del griego queda de todos modos entendido. Sí es masculino, pero se le atribuye este artículo que queda totalmente neutro, ¿sí? Nosotros ya en el español, espíritu se convierte en una palabra masculina, ¿verdad? Espíritu. ¿Se me entiende? Yo creo que más el griego que el español, ¿verdad? Pero bueno, ahí escribo feo en español, pero se entiende. Entonces, este entendimiento es importante que lo entendamos. ¿Por qué? Porque si ustedes se fijan, esta palabra se vino deformando en el sentido del léxico de la palabra. Es decir, una palabra que era entendida en femenino, luego en el griego, es decir, el Nuevo Testamento, fue entendido como algo neutro, un espíritu en ese sentido, en un término neutro, y en el español, en el castellano, pasa a ser totalmente masculino. Por lo tanto, aquí podríamos entender que cuando el Espíritu de Dios aleteaba sobre la superficie de las aguas, estamos entendiendo como si fuera un ave, ¿sí? Un pajarito, pero entendido en el femenino, ¿verdad? ¿Sí? Es decir, una ave, una hembra ave que aleteaba sobre la superficie de las aguas. Es decir, es un espíritu, una ruaj, ¿sí? Ruaj, que significa espíritu, que aleteaba sobre la superficie de las aguas. Por lo tanto, estamos atribuyendo a Dios este ámbito completamente femenino. Por lo tanto, este espíritu que de Dios, que es femenino, indica esta realidad también de lo femenino. La mujer, lo femenino, fue considerado como origen de la vida. Es decir, este Espíritu de Dios que aleteaba sobre la superficie de las aguas fue la que fue capaz de ser creadora de todo el mundo. Por eso cuando hablamos de Dios Padre Todopoderoso, creador del cielo y de la tierra, entendemos entonces por eso que creador tiene un ámbito completamente femenino. Por eso cuando se habla de que el hombre y la mujer en el matrimonio, cuando se fecunda el óvulo del espermatozoide, sucede esta concepción y se convierten en co-creadores, es decir, también crean vida. Es decir, esta es la grandeza de la mujer. La mujer tiene este aspecto totalmente divino, que es un aspecto divino, la maternidad, porque sin la mujer no existe vida. Es decir, si no existe un seno que acoja la vida, no puede existir seres humanos. Es imposible que un hombre pueda tener o engendrar vida. Es indispensable este aspecto femenino de Dios, divino de Dios, de la maternidad, de la cual se deduce también este espíritu que es creador. Por lo tanto, cuando hablamos de Dios Padre Todopoderoso y Creador, estamos hablando de un aspecto totalmente masculino y un aspecto totalmente femenino, el ser creador. ¿Sí me van a entender? Esta es la parte también femenina, digamos, en la cual mujer y espíritu coinciden completamente. Por eso ¿sí? las mujeres somos más espirituales. Yo pienso, también tiene que, pues todo tendrá que ver, ¿no? Como les digo, o sea, en este sentido, el sexo femenino y masculino somos diferentes. Y quizá también tienen, en ese sentido, las mujeres tienen más sensibilidad. Tienen más sensibilidad para los religiosos, sí.
Eso es un hecho. ¿Sí o no? Por ejemplo, ¿cuántos hay aquí? Y por ejemplo, que generalmente en misa, en grupos, hay más catequistas que catequistas. ¿Verdad? ¿Hay o no? ¿Sí? Sí hay, de repente sí hay catequistas. En otras parroquias sí. Aquí no, porque tienen monopolio. No se crean. No dejan entrar las catequistas. No es cierto, no es cierto. Pero, digamos, en este ámbito sí, en eso sí tenemos que reconocer que las mujeres tienen más sensibilidad para muchas otras cosas, sí. ¿O no? Tienen más sensibilidad religiosa, sí la tienen. ¿Verdad? Hay un chiste que dice que echando a perder se aprende y creó primero Adán y luego a Eva, que era la Pero dicen que Dios creó a la mujer al final, porque si lo hubiera creado al principio, lo hubiera dicho, no, ¿cómo vas a poner a los, qué asco los pescados, no los crees, o cosas así, ¿verdad? Y mejor la creó hasta el final, para que no se crean, no se crean, no se crean. Sí, sí, sí. No, pero sí tiene que ver un poquito lo que sí. ¿Y es correcto decir que somos co-creadores con Dios entonces? Sí. O sea, cuando la mujer y el hombre sí procrean, por eso es la procreación, ¿sí han escuchado hablar en ese sentido? Es decir, es parte de este mandato divino dice, sean fecundos y multiplíquense. Es decir, Dios ya creó al hombre y a la mujer, ahora le toca al hombre y a la mujer multiplicarse, es decir, tener hijos. Por eso el matrimonio cristiano, todo aquel que se case sin este deseo de tener hijos, no es válido ese matrimonio. ¿Sí? Si alguien se casa y se quiere casar pero no quiere tener hijos, ese matrimonio desde un principio, aunque haya habido boda, ¿por qué? Porque todo matrimonio cristiano, todo matrimonio que está llamado a procrear, a tener hijos. Otra cosa es que luego no puedan, cuando no pueden, pero si hay una intención negativa a querer tener hijos, por eso la anticoncepción y todo lo que esto implica es un pecado, porque estamos cerrándonos a la acción divina de la vida. ¿Sí me van a entender? Es decir, con esto se abre todo un tema más profundo, pero sí, obviamente, el nacimiento de un niño es esta procreación, es decir, aparte de un mandamiento, característica totalmente divina, y por eso Vicente Fernández escribió esta canción de Mujeres Divinas. No se crea. No, que tiene que ver, digamos, este aspecto de la divinidad de la mujer, ¿no? Que existe esta semejanza, que es algo sublime. Yo pienso que gracia, no exacto. ¿Cómo? Dios es creador por atributo y las mujeres y los humanos por gracia de Dios, es un regalo. Sí, es un regalo, exacto. La maternidad es un regalo, los hijos son un regalo, la vida es un regalo, ¿verdad? Exacto. Por eso en este sentido se dice que el hombre y la mujer procrean una nueva vida. Procrear, es decir, este atributo divino de la creación que Dios ha dejado en el ser humano se hace a través de esto. Me surge una duda. Entonces, en el libro de Cantar de los Cantares, que habla del amado y del amado, o sea, femenino y masculino, pero se atribuye estos poemas a la sabiduría. O sea, entonces a lo que se puede atribuir a muchas cosas. Se tiene varias interpretaciones. Por ejemplo, el Cantar de los Cantares eran cantos que se realizaban en las bodas, en las celebraciones, es decir, eran cantos que tienen un tinte también un tanto erótico, tienen un tinte amoroso, un tinte nupcial, y por lo tanto eran utilizados en esto. Ya en la interpretación podríamos interpretar la Iglesia y Jesucristo, podríamos interpretar también en ese sentido el pueblo de Dios y Yahvé, Israel y el pueblo de Dios. Podríamos interpretar también esta figura del amor humano, del hombre y la mujer. como la relación femenino-masculina. Sí, tiene que ver también esta parte, ¿verdad? Pero a lo que voy con esto es que, ¿por qué creen que hoy día lo más atacado es la familia? Porque es donde se manifiesta esta bondad de Dios. Lo más atacado es la mujer. Por eso se habla de todo este feminismo radical, empoderado, donde se le quiere privar a la mujer de lo más grande que tiene, que es la maternidad. Por eso
el ataque más grande que existe hoy es el aborto. ¿Y dónde se hace? En el vientre de una madre. Si ustedes se fijan, todo esto que estamos hablando tiene o repercute en esta esencia divina de lo femenino de Dios. ¿Sí? ¿Sí me van a entender? Es decir, lo más sagrado que existe, que es una madre, lo más sagrado que existe, que es un hijo, lo más sagrado que existe, que es la vida, se gesta en este atributo procreador que Dios ha dado al hombre. Y por eso no podemos dudar que este aspecto de la divinidad está enraizado completamente en el sexo femenino, ¿sí? Y por eso decimos que ni el hombre ni la mujer somos iguales. Tenemos nuestras diferencias, ¿sí? Tenemos la misma dignidad, somos imagen y semejanza de Dios, y por eso a Dios se le atribuye un aspecto masculino, providente, como el hombre tiene que proveer un hogar, y también un aspecto creador, ¿sí? Es decir, un aspecto femenino, un aspecto donde surge, donde se fertiliza la vida. ¿Sí me van a entender este aspecto? Bueno, pues espíritu, en ese sentido, va por ese ámbito, por esa idea. Entender cómo el espíritu es entendido también en lo femenino como una madre, como una esposa. Digamos, en ese sentido podríamos entender el espíritu como este dador de vida, que lo dice el credo niceno-constantinopolitano: creo en Dios Padre Todopoderoso. Y cuando entendemos Todopoderoso, entendámoslo, vinculémoslo a este aspecto masculino, pero creador del cielo y de la tierra, es decir, vinculémoslo a este aspecto femenino, ¿sí? Dador de vida. Entonces el Espíritu Santo está, digamos, muy relacionado con lo femenino de Dios, que se concretó completamente en María. Punto número 7. El Dios Madre que acompaña al Hijo. Fíjense que aquí hay una parte muy esencial que quisiera que tuviéramos mucha atención en este primer párrafo, porque me parece, digamos, la parte más esencial para poder comprender este aspecto en este tema, ¿sí? Los profetas del Antiguo Testamento, digamos, en ese sentido, están también contra una imagen de Dios femenino en el sentido natural del término. ¿Por qué? Porque estas imágenes de lo femenino de Dios estaban asociadas a las diosas de la fecundidad y a cultos a veces totalmente repugnantes, como la prostitución sagrada, por ejemplo. Esta es una causa fundamental de que la Biblia casi exclusivamente, digamos, habla de esta imagen masculina de Dios que recorre en la Sagrada Escritura. Es decir, ¿por qué se habla tan poco acerca de en ese sentido de Dios en el ámbito femenino? Porque los profetas trataban de cuidar en esto que no se malinterpretara a Dios como una diosa de la fertilidad. Y estos cultos de la fertilidad se hacían en santuarios donde existían las sacerdotisas. Por ejemplo, los griegos y los romanos así lo hacían. Existían sacerdotisas donde se ejercía la prostitución sagrada y el hombre se vinculaba con una prostituta, vinculándose así con la divinidad. ¿Sí me van a entender? Estos eran los cultos paganos que se hacían, que son repugnantes. Es decir, una sacerdotisa prostituta sagrada que se vinculaba con los hombres que acudían a esa, y no se consideraba para nada pecado, sino un vínculo. Ustedes imagínense entonces este tipo de acciones que se hacían, que eran completamente... por eso los profetas en el Antiguo Testamento y el Antiguo Testamento cuidan mucho con cautela esto, y por eso nosotros, quizás los católicos, también no hablamos mucho de este aspecto femenino, porque en la Biblia en muchas ocasiones no se trató como tal, pero sí lo vamos a ver. Fíjense las siguientes dos citas en la página 264, vamos a entender cómo estas características de Dios Madre en el pueblo se pueden descubrir a través de un Dios que concibe a un pueblo, un Dios que da luz, un Dios que lleva a su seno, un Dios que da de comer y llora al hijo que llora por el alimento en el desierto. Es decir, fíjense, ¿quién hace esto? Por ejemplo, digamos, estas tareas, ¿qué cualidades son? ¿De quién son? De una madre, de una mujer, de lo femenino. Concebir y dar a luz es exclusivamente una tarea, es una característica completamente femenina. Llevar al seno, es decir, amamantar, llevar al pecho a un niño es una tarea totalmente femenina. Dar de comer al hijo que llora es algo completamente femenino, ¿verdad? Es algo que le nace a la mujer, dar de beber, dar de comer, dar pecho a su hijo. Es decir, es algo que también hasta instintivamente aparece inscrito en la naturaleza de una mujer. Bueno,
Fíjense cómo el profeta Isaías habla, y también el profeta Oseas habla de estas dos figuras en las cuales se presenta a un Dios con características completamente de madre. Son preciosas estas dos lecturas, entonces vamos a leerlas con calma y bien bonito, ¿sí? Sión decía: me ha abandonado Dios, el Señor me ha olvidado. ¿Acaso olvida una mujer a su hijo y no se apiada del fruto de sus entrañas? Pues aunque ella se olvide, yo no te olvidaré. Fíjate en mis manos, te llevo tatuada en mis palmas. Fíjense, estas son una acusación, un reproche que hace Dios a Sión, es decir, al pueblo engendrado, ¿sí? Al pueblo de Israel. Me ha abandonado Dios, decía Sión. Fíjense, el Señor se ha olvidado de mí. Y responde el Señor: ¿acaso olvida una mujer a su hijo y no se apiada del fruto de sus entrañas? Pregunta, ¿puede pasar eso? No. Generalmente no, hay gente loca que sí lo hace, ¿no? Porque no, yo no entendería otra cosa. Que haya una mujer que abandone a sus hijos es porque está mal de la cabeza. No creo que sea una persona normal, ¿no? ¿O sí? No, yo pienso que no está mal. Una persona no está bien en todos sus sentidos. Una mujer que abandona a sus hijos, un padre también que abandona a sus hijos, obviamente. Pero no es normal que esto suceda. Es decir, no está inscrito en la naturaleza del ser humano abandonar a los hijos, ¿sí? Dice, pues aunque ella se olvide, es decir, puede ser que haya una, y sí ha habido, y sí hay, y sigue habiendo, y habrá. Pues aunque una se olvide, yo no te olvidaré. Fíjate en mis manos, te llevo tatuada en mis palmas. Es decir, fíjense con qué ternura y digamos hasta cierto punto, con qué sensibilidad está hablando Dios a este pueblo. Es decir, ustedes me han abandonado, ustedes se han ido en pos de otros dioses, ustedes me han rechazado. Sin embargo, yo no me puedo olvidar de ti porque eres un hijo de mis entrañas. Es decir, no puedo olvidarme de eso. ¿O ustedes como mamá se les olvida alguna vez sus hijos? No. Se les olvidarán los nombres, pero los hijos no. Se les olvidará, pero los hijos no, ¿ya? Y fíjense, Oseas tiene todavía otra, digamos, en ese sentido, intervención divina en su profecía que está también totalmente bella. Vamos a leerla, este pasaje. ¿Quién quiere leerlo? Fíjense, y véanlo todo como si estuviera hablando una mujer, ¿sí? Es decir, está hablando Dios, y véanlo en ese sentido con un rostro de madre. Vamos a escuchar este pasaje, digamos, desde este ámbito. ¿Quién gusta leerlo así fuerte y bonito? Adelante. Cuando Israel era niño, yo lo amé, y de Egipto llamé a mi hijo. Cuanto más lo llamaba, más se apartaba de mí. Ofrecía sacrificios a los Baales y quemaban incienso a los ídolos. Con todo, yo enseñé a andar a Efraín y lo llevé en mis brazos, pero no han comprendido que era yo quien los cuidaba. Con cuerdas de ternura, con lazos de amor los atraía. Y para ellos, como quien alza un niño hasta sus mejillas y se inclina hasta él para darle de comer. Tendrán que volver a Egipto y Asiria será su rey, por haberse negado a volver a mí. La espada irrumpirá en sus ciudades, destruirá su defensa y los devorará a causa de sus maquinaciones. Mi pueblo está aferrado a su infidelidad, claman a lo alto, pero nadie los ayuda. ¿Cómo te trataré, Efraín? ¿Acaso puedo abandonarte, Israel? Te trataré como a Ramá y te dejaré igual que Seboim. El corazón me da un vuelco, todas mis entrañas se estremecen. No dejaré correr el ardor de mi ira, no volveré a destruir a Efraín, porque yo soy Dios, no un hombre. En medio de ti yo soy el santo, y no me complazco en destruir. Qué bonita lectura, ¿no? Bellísima. ¿Sí? Fíjense cómo dice, cuando Israel era niño, yo lo amé. De Egipto llamé a mi hijo. Fíjense estas expresiones llenas de ternura, ¿sí? Y dice, cuanto más lo llamaba, más se apartaba de mí. Es decir, fíjense también, eso sucede mucho y a mí me da mucha tristeza, por ejemplo, cuando quizá mamás vienen así con mucha preocupación y mucha mortificación porque sus hijos son un desastre o están por un camino que nomás no. Y aún cuando su hijo sea un drogadicto o un desgraciado o lo que sea,
no los abandonan, ¿verdad? O sea, es tremendo este amor que aparece, digamos, de una madre normal, común y corriente. Ustedes imagínense entonces en ese sentido este aspecto femenino completamente materno de Dios. Y fíjense lo que dice aquí todavía, dice: con cuerdas de ternura, con lazos de amor yo los atraía. Fui para ellos como quien alza un niño hasta sus mejillas. Ustedes imagínense, este texto tiene, digamos, implica mucha ternura, una imagen muy tierna de un bebé que es llevado y abrazado y todo lo que implica, ¿verdad? La belleza de los bebés. Bueno, todo esto que implica, dice: ¿cómo te trataré, Efraín? Es decir, te dejo, te olvido. No puedo olvidarte. Si eres un hijo que ha nacido de las entrañas, no se puede olvidar, ¿sí? ¿Puede abandonarlo? No puede, ¿sí? En ese sentido, fíjense lo que dice también al final: el corazón me da un vuelco. Es decir, está totalmente entristecido, es como si el corazón se le volteara completamente. Dice: todas mis entrañas se estremecen. Es decir, todos sus sentimientos, todo su seno, donde lo gestó, de donde nació, se está estremeciendo completamente. Por eso dice que no dejará correr el ardor de mi ira, ni volverá a destruir. ¿Esto qué implica? Si ustedes se fijan, son aspectos netamente femeninos en los cuales podemos ver esta figura materna o esta figura femenina de Dios hacia su pueblo como una madre, ¿sí? Y por lo tanto, ya el punto número 8 es una cuestión que nos ayuda a nosotros a revisar, digamos, las imágenes que nos hacemos de Dios. A veces tenemos la imagen de Dios. Quizá esto dicen muchos los psicólogos, yo no sé, yo no soy psicólogo, pero muchos psicólogos dicen que dependiendo también de tu relación que tuviste con tu padre, con tu madre aquí en la tierra, es la relación que tienes con Dios. Es decir, si tuviste una buena relación o tuviste un buen padre que te amaba, que te quería, que todo, que te corregía, o sea, un buen padre que vio por ti, que te ayudó, que lo que sea, es mucho más fácil tener una buena y sana relación con Dios que un Dios a veces que muchos entendemos castigador, un Dios severo, un Dios que está nomás viendo a ver qué mal hacemos y que nos va a castigar. Es decir, dicen los psicólogos, yo no sé, pero posiblemente tendrá por ahí alguna cosa. Bueno, quizá también en ese sentido es necesario que nosotros revisemos las imágenes propias que nosotros nos hacemos de Dios y que descubramos en esta imagen femenina de Dios a un Dios aún más cercano. Yo pienso que todos los que estamos aquí tenemos una buena relación con nuestra mamá, y si ustedes son mamás seguramente tienen una buena relación con sus hijos, en ese sentido en que descubren esta ternura de un hijo también cuando acude a su madre, ¿verdad? Cuando acude a su mamá, y yo creo que a todos nos pasa. Si teníamos algún pendientito ahí con el papá, yo sí iba con mi mamá. Oye mamá, fíjate que esto, lo otro, aquí, para que me hiciera, ¿verdad? Para que mi papá luego ya estuviera más tranquilito, que no me fuera... y es decir, estas figuras nos hacen vincular a un Dios más cercano, a un Dios más amoroso, a un Dios que se compadece. Ustedes, por ejemplo, recuerdan estos dos pasajes en los cuales se nos habla de una compasión desde las entrañas al padre del hijo pródigo. ¿Se acuerdan? Que dice que en cuanto lo vio se le estremecieron sus entrañas. ¿Qué está diciendo? ¿Que un padre tiene útero? En ese sentido, o sea, no, se está refiriendo a una característica, que de este padre es también como una madre. Y lo ven, por ejemplo, reflejado en la pintura de Rembrandt. ¿Sí lo han visto? Sí, del hijo pródigo, que tiene una mano delicada y una mano fuerte, es decir, el aspecto masculino y femenino de Dios. Y también, por ejemplo, cuando aparece en esta parábola, porque solamente 2 veces aparece este verbo spaglizomai, que significa el estremecer de las entrañas, que se traduce luego en español como misericordia, en la cual también el buen samaritano dice que cuando ve a este hombre se compadece de sus entrañas y le tiene misericordia, ¿sí? Es decir, solamente en 2 ocasiones en los evangelios aparece este verbo, con el padre del hijo pródigo y con el buen samaritano. ¿Qué está dando a entender? Que así el buen samaritano es Dios y este padre del hijo pródigo es Dios. Es decir, un padre con entrañas y misericordia de madre, ¿sí? ¿Cómo ven? ¿No los escandalizamos? Estuvo bonito, ¿no? Sí. Bueno, pues no sé si tengan alguna pregunta, alguna duda respecto a esto. Por ahí tengo unas citas bíblicas, un tarjetero,
que trae la cita bíblica y abajo trae como una reflexión, oración, y dice así, Padre, Madre, Dios. Y yo decía, ay, esto está muy raro. Sí, a veces se hace como medio extraño. Ciertamente tenemos que utilizar con mucha cautela esto. Si ustedes se fijan, yo traté de explicárselos desde el sentido